nosotros somos nuestro preferido es la sensación de fluidez y casi es nuestro objetivo esta tarde, ¿no? Que nos enseña a fluir y que nos enseña a liberar el talento y con eso nos damos por satisfechos. Nada, bienvenido Juan Carlos y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias por estar aquí, estar en esta sala absolutamente llena, en un sitio que es centenario, aunque ya sé que lleva 10 años aquí en lo alto de la cuesta. Y quisiera compartir con vosotros, no sé si os voy a enseñar a fluir, no quiero tanto, pero sí compartir con vosotros algunas ideas sobre esto, sobre talento, inteligencia emocional y liderazgo, de lo que se habla mucho. Está un poco alto, ¿verdad? Pues de lo que se habla mucho, no siempre... ¿Ahora mejor? ¿Mejor? ¿Sí? Ahora mejor. Si no uso el toque, mejor. Bueno, ya está. Este sería mejor, ¿verdad? Además queda más Obama que esto que se lleva esta temporada. Ponerse al lado de la corbata y frases así muy mágicas aquí. Bueno, vamos a compartir, si os parece eso, ideas sobre talento, liderazgo, la inteligencia emocional, desarrollo, el coaching, algunas cosas de las que se habla. Bien, vivimos en un mundo, lo comentaba ayer del Diario Vasco y en Noticias de Guipúzcoa cuando me entrevistaban, no por repetido menos sabido, que es por primera vez en la historia de la humanidad un mundo en el que el talento es más escaso que el capital. Y esto quiere decir mucho, eso más allá de la frase, porque a este sistema económico lo hemos llamado capitalismo, porque lo escaso era el capital durante 500 años, desde principios del siglo XVI, finales del siglo XV. Pues ya te he visto. Gracias. No, todo bien. Sí, sí. ¿Preferís esto? ¿Cuántos queréis que sea? Pues sí. Gracias. Bien, entonces es la primera vez que es el talento más escaso que el capital. Y esto lo vemos en el día a día. Lo vemos, por ejemplo, en proyectos emprendedores. Quisiéramos que hubiera mucho más. Lo vemos, se ve en Innovas, en la Agencia Vasca de Innovación, la voluntad de que Euskadi se convierta en referencia absoluta en Europa de innovación por las personas. Y con eso de capital que ha bajado cada vez. En muchas cosas estamos viendo que lo importante es el talento. Ahora, estamos en un momento en el que no acabamos de definir bien qué quiere decir esto del talento. Es algo que quiero compartir con vosotros esta tarde. Bueno, estos son algunos datos que no se ven mucho, pero simplemente para que nos hagamos una idea, lo acaba de publicar una de las consultoras internacionales, la retención de individuos respecto al talento no llega al 50%. El hecho de que el talento sea más escaso que el capital significa, por ejemplo, en la práctica que a muchas organizaciones lo que les da miedo en estos momentos es perder a su mejor gente. Y es la pregunta que normalmente uno le hace a directores, directivos, empresarios: ¿cómo estás con la gente? No, pues he perdido mucha, he perdido poca. La retención y por tanto la fidelización. Nosotros tendríamos a hablar de fidelización porque retención en castellano parece un término no demasiado agradable, ¿no? En cambio, fidelización, la fidelidad, la lealtad. Bueno, deseable, etc. Varios datos que inciden a pensar que el talento efectivamente es lo más esencial. Ha cambiado mucho la situación respecto a lo que hace 10 años, la consultora Matisse llamó la guerra por el talento. Fijaros, esta es la curva de las 150 mayores compañías del mundo respecto a lo que en términos de ingresos por empleado, por profesional, por trabajador, suponía. La desviación estándar era del 20, que no estaba mal, pero era más agradable. 1994, 2004, 10 años después, en los ingresos medios por empleado, que eran $21.000 hace más de 10 años más tarde, pasan a ser 64.000, más del triple. Pero la desviación estándar, que estaba en 20 puntos, ahora está en 57. Se ha triplicado. En 10 años hay mucha más variación entre los mejores y los promedios.
y en 10 años la productividad por empleado en las 150 mayores compañías del mundo se ha triplicado, gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología el talento es más escaso que el. ¿Pensáis que en los próximos 10 años tendremos más tecnología que ahora o menos? ¿Alguno cree que menos? ¿Algún ludista del siglo XIX se ha colado en la sala? ¿No? Pues efectivamente tendremos mucho más. Por tanto, el talento será mucho más diferenciado. Por eso no podemos competir en ser los más baratos, tenemos que competir en ser los más talentosos. En términos científicos, un señor que se llama Richard Florida, tuve la ocasión de estar en Valencia con él hace un par de meses, lo llama clase creativa. Él es un urbanista, empezó con las ciudades, luego con los estados, con los países. Las ciudades, estados, países que atraen, fidelizan, desarrollan clase creativa, les va bien. Irlanda, por ejemplo, está creciendo en términos de clase creativa a un 7% anual en Europa. Los ciudades, estados, países que no solamente no ganan clase creativa, sino que pierden clase creativa, como Portugal, que está perdiendo al 2% anual, no les va bien. Portugal en estos momentos no sabe muy bien qué hacer y básicamente es que está perdiendo su mejor talento que se va fuera. Por tanto, atraer, fidelizar, desarrollar el talento es lo más importante. ¿Qué es lo que no es clase creativa? Es lo que es clase reactiva. Simplemente está esperando a que le digan lo que tiene que hacer y por tanto no aporta su mejor talento. Ahora hay 3 grandes obstáculos que quisiera compartir con vosotros. La primera es que la mayor parte de nosotros no sabe muy bien, cuando hablamos de talento, de qué estamos hablando. Incluyendo a los señores de la Real Academia de la Lengua, que siguen en la previsión para 2010, 33ª edición del diccionario, diciendo talento, primera acepción, inteligencia. Y el talento no es inteligencia, es mucho más allá de inteligencia. Viene de interlegere, como sabéis de latín, capacidad de leer entre líneas. Pero la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia, cociente intelectual. Y todos sabemos de personas que tienen un cociente intelectual muy alto, pero no necesariamente tienen talento para unas cosas o para otras. Por lo tanto, tenemos que descubrir qué es el talento o, como en este chiste, ignorar el problema. Pero si ignoramos el problema, si ignoramos qué es talento realmente, nos estamos perdiendo enormes posibilidades. En un mundo en el que el talento es más escaso que capital. No se ve muy bien, pero podríamos decir que talento es lo que tiene Pau Gasol, ¿no? Que es lo que tiene Rafa Nadal, es lo que tiene Dani Pedrosa, entendemos que todavía es lo que tiene Fernando Alonso, ¿no? Bien, tiene talento. Es lo que tienen en común. Ahora, si pensamos en personas que tienen talento, en el mundo del deporte es bastante sencillo. Primero, nos damos cuenta que no hay talentos, sino talentos. Fernando Alonso tiene talento para determinadas cosas. Bueno, nosotros trabajamos con Renault, no vamos a abrir un director, no sé muy bien, pero está ahí, que también tiene su talento, dicen las chicas por lo menos. Playboy europeo. Este sí es de los mayores de Europa. Y trabajamos con Renault y hace un año y pico, 2 años ya. El 14 de febrero, curiosamente, pues había una reunión en Valladolid, yo iba a hablar, y G9 me dice, ¿por qué no venía Fernando Alonso? Entonces, pero no, porque desde el año anterior, de 3. Y para dentro del Fórmula 1 estupendo, pero ¿os imagináis a Fernando Alonso hablando durante 1 hora? Pues ellos lo sufrieron el año anterior. Entonces, no tiene talento para eso, tiene talento para correr, mejorar su coche, la Fórmula 1, pero no para hablar. Entonces, necesitamos distintos talentos. Por lo tanto, el talento es diferente, es diverso, es para, según las circunstancias, según las ocasiones. El talento es poner en valor lo que uno sabe, lo que uno tiene y lo que uno puede hacer. Poner en valor. Poner en valor también lo podemos aceptar como definición. Ya sabéis que talento viene de talantos, el platillo de la balanza, en Grecia, la moneda, por tanto ya es poner en valor, y hoy en día es poner en valor. Ahora, nuestra forma de pensar, nuestro esquema mental, es que la gente tiene o no tiene talento, independientemente del valor que haya puesto en lo que sabe, quiere y puede hacer. Por ejemplo, ¿cuántos pensáis que Javier Bardem tiene el mismo talento hoy que hace 3 meses? Levantad la mano. Repito la pregunta. ¿Cuántos pensáis que Javier Bardem, el actor, tiene hoy el mismo talento que hace 3 meses? Una persona por ahí. ¿Cuántos? 2, 3, 4, a ver. 5, ya estaba animando. 6. No, que vota por teléfono.
¿Cuántos pensáis que no tiene el mismo valor que hace 3 meses? Además de María. 1, 2, 3, venga. Que no tiene el mismo valor. Que tiene más valor ahora. Bien, ¿por qué tiene más valor? La respuesta es la B. ¿Por qué tiene más valor? Porque tiene un Oscar. Y en el mundo de hoy, tener un Oscar, si eres un actor, significa que llama Martin Scorsese, Francis Ford Coppola o Pedro Almodóvar, y trata distinto a que tiene un Oscar que a que no tiene un Oscar. Básicamente porque a los que les gusta el cine, veréis un trailer, por ejemplo la película Nine, que va a grabar un musical con Penélope Cruz, y pondrá del ganador de un Oscar, Javier Bardem. Y ese del ganador de un Oscar significa que va como mínimo un 20% más de personas a ver la película. ¿Y quién se lleva ese dinero? El ganador del Oscar. Por tanto, se trata de poner en valor. Esto quiere decir en la práctica varias cosas. Primero, que el talento y el marketing tienen mucho que ver. Hay un refrán castellano de buen paño en el arca se vende. No es verdad en el mundo de hoy. Si nadie te conoce, pues entonces... No os voy a preguntar cuántos habéis visto la entrevista de hoy y la entrevista de ayer en algún periódico de San Sebastián, pero seguro que varios de vosotros, porque me ha pasado, oye, sabía que estabas aquí y luego vengo. Entonces, esa es la idea de poner el valor. Tenemos una idea del marketing un poco ligada a la publicidad, ligada al engaño, ligada a lo cínico. No, marketing es poner en el mercado. Por tanto, si algo no lo pones en valor y nadie lo conoce, pues entonces... Segunda consecuencia de esa idea de poner en valor. No podemos confundir el orgullo con la arrogancia. El orgullo está basado en datos y sirve para mejorar. La arrogancia no está basada en datos. Por ejemplo, si yo digo, este centro es centenario, es algo de los que os podéis sentir muy orgullosos, está basado en datos. Nadie puede negarlo. Es un dato. Vi un ministro de un centro que era Otero Nova, que decía, usted puede tener opiniones distintas a las mías, pero no datos distintos a los míos. Yo no puedo decir, Nazaret tiene 15 y María José dice tiene 10. O tiene 100 de 15, son datos. Sirve para mejorar. La arrogancia es, somos los mejores, ¿pero qué? Somos los mejores. Eso es la arrogancia. Entonces, hay que reivindicar el sano orgullo en aquello, por ejemplo, hay que reivindicar el sano orgullo en las organizaciones que sobreviven. Como alguna organización que tiene 250 años, ¿verdad? Me enseñó un amigo José Manuel, que yo le conocía. Ahora mismo la esperanza de vida de las organizaciones en Occidente son 14 años. En 1982 eran 43 años. Por tanto, cualquier organización de más de 14 años hay que quitarse el sombrero. Y si tiene 100, más. Y si tiene 250, muchísimo. Eso es poner en valor, darle visibilidad, etc. El líder, hablaremos de liderazgo, tiene que ser humilde, pero a la vez tiene que ser visible. Porque si no le ponemos cara y ojos a una organización, no va a tener valor. Porque nosotros al final las organizaciones son personas. La empresa que pensemos, Inditex, pues todos, aunque Amancio Ortega nos saca muchas fotos, tenemos una idea de Ortega. ¿Cuántos de vosotros habéis visto alguna foto de Amancio Ortega? Más del 50%. Ahora, si alguna vez le veis, no le vais a reconocer, porque no es así. Yo trabajo en Inditex, está en Arteixo y me dice, ¿qué es Amancio Ortega? Digo, si no es el de la foto. La foto es bastante distinta con los Amancio Ortega, pero el asunto es, tiene una foto. Y todos hemos visto una imagen. Ha puesto en valor. Talento es poner en valor. Por tanto, hay que trabajar lo que uno sabe que puede hacer, el disfrute y la visibilidad. Porque lo que no es visible no existe en el mundo de hoy. En términos de clase creativa, esto se llama el GPS creativo. Valencia no existía en el GPS creativo hace 3 años. Ahora tú puedes hablar con un ciudadano en Shanghái y dices Valencia, y te lo dice Copa América, America's Cup, Fórmula 1. Bueno, pues ya tiene 2 condiciones por las que está en el mundo, pero no estaba en el mundo. Poner el valor. Si vais a Japón y decís Balearic Islands, las Islas Baleares, ponen cara de... Bueno, los orientales en general no se notan mucho sus emociones, pero todavía se nota menos. Y entonces le dices, no, donde está Camper, que todos sabes que es Camper. Entonces le dices, where Camper is, una isla donde está Camper. Es lo que sabe. Esto es poner en valor. Hay muchísimos ejemplos. Manchester, una ciudad que no llega a los 600.000 habitantes. Ahora hay 65 millones de fans del Manchester United en el mundo.
45 millones de los cuales no saben que Manchester es una ciudad de Inglaterra. Pero sí saben quién es Cristiano Ronaldo, que ayer jugaron, media China está con el Manchester United. ¿Por qué? Porque ha puesto valor. Por tanto, se trata de poner el valor. Y muchas veces decimos, yo tengo talento para esto, pero no lo sabe nadie. Si no lo sabe nadie, lo tienes que contar. Si no lo cuentas, no lo sabes. Esto es lo que es. Ecuación del talento. Es una ecuación clásica de un señor que se llama Dave Ulrich y que hemos enriquecido un poco con la tercera C. Capacidad por compromiso. Por eso os decía que el talento no es solo inteligencia. El talento es capacidad. Por tanto, aptitud con P, conocimientos, actitud con C, comportamientos, capacidad. Pero se multiplica por el compromiso. Compromiso. Compromiso es una energía, es hasta qué punto estás tú dispuesto a poner toda la carne en el asador en lo que haces. Y aquí se da una paradoja, hay gente menos preparada, pero que le pone muchísimas ganas. Y como la capacidad multiplica por el compromiso, pues entonces el talento es mayor. Si tienes mucha capacidad, pero muy poco compromiso, estás quemado, o como creo que los jóvenes decís ahora, estás rayado, compromiso bajo, absentismo emocional en términos científicos de estas cosas, estás ausente emocionalmente, cosa que le pasa al 80% de los profesionales en el Estado, pues entonces el compromiso es enormemente bajo y el talento es enormemente bajo. Capacidad por compromiso. Pero luego tenemos la tercera, el contexto. Hay contextos que afloran talento, que hacen que las capacidades, el compromiso se eleve, y hay contextos que disminuyen el talento. Por ejemplo, la revista Capital, para el número que viene de mayo, habla sobre el talento en la administración pública. Yo no creo que en la administración pública haya menos talento. Me niego a pensar eso. Ahora, hay malas prácticas, malos ejemplos de algunos sitios donde el contexto ha provocado que personas con enorme capacidad y con cierto compromiso no lo pongan de manifiesto. Pero no es una culpa de quienes forman parte de la administración. Yo me niego a pensar eso. Luego son personas perfectamente activas, capacitadas, voluntarias. El problema es de los contextos. Y los contextos pesan mucho, para bien o para mal. Hay contextos donde todo el mundo quiere aportar porque ve que los demás aportan, y hay contextos donde, bueno, voy a ver si no soy yo el único que aporta aquí, porque si voy a ser el tonto del asunto. Son contextos. Capacidad por compromiso en un determinado contexto. A la hora de detectar talento es más importante la capacidad, a la hora de fidelizar talento es más importante el compromiso, todo el mundo queremos aportar, a la hora de desarrollar talento es más importante el contexto. Pero hay contextos que simplemente no desarrollan talento. Nos acomodamos en ese contexto. Podéis hacer las preguntas que queráis, no tenéis por qué esperar al final. Si algo no queda claro, tenéis una opinión distinta, una reflexión, por favor, que esto sea un diálogo, no un monólogo. Sí. Digo, factores que generan buen contexto. Ahora bien, tú es que te has visto la presentación, ¿no? Factores que generan buen contexto están ligados a la capacidad y al compromiso. Lógicamente, si trabajas con personas que saben mucho, que tienen experiencia, que son muy capaces, el contexto normalmente se eleva. Segundo factor, lo ligado al compromiso como energía. Tercero es el liderazgo, que hablamos al final. El compromiso es la suma de 4 energías. La energía física, la energía mental, la energía emocional, la energía espiritual entendida como de valores. Unos pueden tener valores religiosos o no, valores personales, valores colectivos, valores. Los valores son muy importantes. Por cierto, lo que sabemos sobre la supervivencia, en un mundo donde las empresas viven 14 años de media, es que las que sobreviven son porque tienen valores. No hay ninguna investigación en el mundo en contrario a que las empresas con valores son las que más sobreviven. Por lo tanto, sabemos lo que hay que hacer para que una empresa sobreviva. La verdad es que lo hagamos o no lo hagamos. ¿Sí? Por ejemplo, es bastante longevo. Bastante longevo. Lo contrario a esta idea de compromiso, contextos que generan, elevan capacidad de compromiso, es lo que llamamos drenaje del talento. No tenemos todo el talento que podríamos tener, todo el potencial que podríamos aprovechar, porque se pierde por alguna de estas 4 energías. Y aquí me gustaría que cada uno pensáis en vosotros mismos hasta qué punto se pierde alguno de vuestros talentos, de vuestro potencial por el compromiso. 4 posibilidades o 4 tipos de drenaje de talento. Vamos a empezar siguiendo las agujas del reloj. Talento exhausto.
talento exhausto. Por lo tanto, el talento físico cuando no estás en plena forma, sino que estás ya agotado, cansado, etc. Talento descentrado, cuando no estás poniendo el foco en lo que es realmente importante. Talento desanimado, en términos emocionales, talento anómico, de anomia, en términos de valores. Primera cosa que me gustaría que cada uno hiciera, mentalmente, pensar en el 100% qué parte de vuestro compromiso es físico, emocional, mental y de valores. Puede ser 25, 25, 25, puede ser 10, 40, 30 y 30. 10, 40, 20 y 20. Pensad cada uno qué parte de mi compromiso es más física, más emocional, más de valores. Mental, emocional y valores. Es una pregunta muy... se responde intuitivamente, claro. ¿Ya la tenéis? ¿No? ¿Cómo dividís la tarta en vuestros 4 elementos de compromiso? Bueno, una vez que tengáis ese porcentaje mentalmente, le tenéis que quitar 5 puntos, un 5%, si os pasa alguna de estas cosas. Por ejemplo, el talento exhausto. Le quitáis un 5%, 5 puntos, si tenéis adicciones. Puede ser al alcohol o puede ser lo que se llama vigorexia en estos momentos, que es que no puedes dejar de ir a un gimnasio. Es una adicción también. Todo lo que uno no puede controlar se convierte en una adicción. Ahora hay adicción hasta al agua, que bebe más de 4 litros, también es una adicción. Todo el exceso es malo. Enfermedades, pocas horas de sueño, poco ejercicio, falta de relajación o mala alimentación. Si tenéis uno de estos, te quitáis 15. Si tenéis 3, pues 15. Imaginad que habéis puesto el 25% de vuestro compromiso físico y tenéis 3 de estas, pues le quitáis el 25 que teníais, 15%. ¿Bueno? Talento descentrado. Si notáis aburrimiento varias veces a la semana, le quitáis un 5%. Si hay quejas por vuestra parte en general, una ira bastante frecuente, 5%. Sentimiento de culpabilidad, esto no sale bien porque soy culpable, 5%. Pensamientos negativos, ha llovido y mañana seguro que vuelva a llover. Estrés en general, o enfado, quitáis un 5%. Talento desanimado. Tendencia a controlar a los demás. Esto es difícil de reconocer. Dependencia de otros. A ver qué opinan los demás para... Derrumbe. Que está quemado, burnout. Miedo. Luchas frecuentes. O incapacidad para gestionar las propias emociones. Euforia, disforia. Te quitáis un 5% porque la duda. Finalmente, falta de disciplina. Disciplina es la labor del discípulo, es aprendizaje. Me comprometo a algo, pero no sigo con ello. Me aburro, me canso, lo dejo, lo abandono. Falta de fe, lo que sea. Desconfianza, falta de un propósito, en el sentido de lo que hacemos, o mala gestión del tiempo. Cada una de estas quitáis. Si tenéis menos del 80%, no os voy a preguntar a cuántos, esto es particular. Si estáis a 0 ya, no sé. No sé qué hacer. Si tenéis entre 50 y 80%, que será lo normal, hay que hacer algo en términos de compromiso. El 80% de los trabajadores en nuestro entorno no llegan al 80% cuando tienen alguna de estas cosas. De hecho, ligados a trastornos psíquicos, están en 38%, que son 7,6 millones de trabajadores en el Estado, de conjunto. 38% del total. Es un tema bastante grave y bastante serio. El compromiso tiene que ver con estas cosas. Ahora, por ejemplo, talento descentrado. ¿Sabéis en las oficinas, en los entornos empresariales, cada cuánto tiempo de media, y hay gente que investiga estas cosas, cada cuánto tiempo de media alguien llega y nos dice, tienes un minuto? Oye, ¿tienes un minuto? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? Cada minuto no, sería como el chiquito de la casa. Cada 11 minutos. ¿Y ese minuto, en cuántos minutos se transforma? De media. ¿De cuántos tiene? Si tienen un minuto cada minuto, 10 horas, pues, ¿en cuántos minutos? En 24. Por tanto, jugar es al baloncesto. Cada 35 minutos, 11 minutos es tiempo real, tiempo de juego vuestro, de lo que teníais pensado hacer. 24 minutos es de alguien, compañero, un amigo,
un jefe, un cliente que te desborda lo que estabas haciendo. Un tercio es lo que tú querías hacer, 2 tercios no lo tenías previsto. ¿Habéis tenido esa sensación alguna vez? Continuamente. Tengo que trabajar 8 horas, he trabajado 2 y media. ¿Significa eso que cerréis vuestro entorno? No se puede hacer eso, pero que seamos conscientes, que seamos asertivos, que en la agenda lo podamos incluir todos juntos. Oye, pues mira, no te puedo ver, pero a las 12 y media sí. Hacer algo porque, ya os digo, de media, cada 11 minutos alguien te pide un minuto y te está quitando el minuto. Y te descendes. Te agobias, te estresa y te desanima y te todo. Por tanto, todo esto es talento, porque es hablar de los hombres. Nos cuenta de cuál es nuestra predisposición emocional. En liderazgo luego hablaremos de un tema que también desgraciadamente está muy de moda, que es el de los jefes tóxicos. ¿Habéis oído hablar de los jefes tóxicos? Sí, casi todo. El jefe tóxico es aquella persona que, porque no sabe dirigir, porque no lidera, porque gestiona muy mal las emociones, lo que provoca en ti es toxicidad. Eleva tu presión sanguínea de media un 16%, eleva tu riesgo de infarto de miocardio un 33%. También a las mujeres, antes se decía que las mujeres no tenían infartos, como ahora tenéis jefes tóxicos, también tenéis. Y reduce la esperanza de vida a 10 años. El tabaco la reduce en 5. Fernando José Luis Lea, que es el director de la organización de Ataris, la tabacera, decía, oye, a mí en las cajetillas me obligan a poner marco de matar, marca de la impotencia, pero no, a mis jefes tóxicos, que yo sé cuáles son, pero no me puedo desprender de ellos, no les puedo poner una camiseta que ponga yo te puedo matar, hoy por hoy no, pero aparte de la broma, son muy peligrosos. ¿Cuántos jefes tóxicos hay en el Estado? 36%. ¿Cuántos buenos líderes? 16%. No de cada 6. Por lo tanto, hay mucho que hacer. Sobre todo de convertirse. Segundo aspecto, es decir, talento es poner en valor lo que uno sabe, quiere, puede hacer. Capacidad por compromiso en un contexto. La mayor parte de nosotros somos bastante analfabetos emocionales. No somos analfabetos en castellano, en euskera o en inglés, pero somos analfabetos en las emociones. Y podéis decir, no, todo el mundo sabe lo que es una emoción. ¿Todo el mundo sabe lo que es una emoción? ¿Todo el mundo podría definir qué es una emoción? Ya. Voy a someter a un pequeño test. ¿Es lo mismo una emoción que un sentimiento? ¿Cuántos pensáis que sí? Levantad la mano. Te has quedado sola. 2, 3. Tú eres amiga de esta y por solidaridad. 3. ¿Cuántos pensáis que es distinto una emoción de un sentimiento? Levantad la mano. Tú. Está bien. Bien, o sea, hasta ahí llegamos. ¿Cuántas emociones hay? Bueno. Muchísimas. ¿Cuál es el impacto de las emociones en la salud? Muchísimo, bajo, pequeño, muchísimo. Muchísimas emociones. Tú eres altísimo. Sí. ¿Y cómo se gestionan las emociones? Bueno, vamos a ver. Primero, Antonio Damasio, en un libro reciente, En busca de Spinoza, pensad que el 90% de lo que sabemos sobre comportamiento humano ligado a las organizaciones es de los últimos 7 años. Antonio Damasio no trabajaba a nivel que trabaja ahora. Ahora es premio Príncipe de Asturias y todo el mundo conoce a Antonio Damasio. Hace 7 años Damasio estaba en Iowa, estado famoso porque fabrica maíz, de neurólogo, un portugués que no hacía caso a nadie. Es una eminencia. Bueno, pues Antonio Damasio dice: las emociones se representan en el teatro del cuerpo, los sentimientos en el teatro de la mente. Por tanto, ¿cuál es la gran diferencia? Las emociones las vemos, los sentimientos no los vemos. Por eso cuando decimos, ay, es que qué sentimiento tiene, qué enfado tiene este, no lo vemos. No lo vemos, vemos solo emociones. Moción, motivación, movimiento viene de la misma raíz, lo que se mueve. Vemos lo que se mueve en la cara, en el comportamiento de la persona. No vemos sentimientos. Sentimiento es una formulación abstracta. Por tanto, sentimientos en la mente, emociones en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Como dice Stuart Walton, en un libro también de hace 3 años, una emoción es necesariamente una reacción neurológica de corta duración. Las emociones no pueden durar.
motivada por lo que no es más que una estimulación de los centros neurálgicos del cerebro. Es una estimulación que provoca que nosotros lo veamos. Por tanto, cuando decimos, a ver si motivamos a nuestra gente, a ver si motivo en mi familia. Falso. Nadie motiva a nadie. Nadie puede motivar a nadie. Podemos lanzar estímulos que, si entran en los centros neurológicos apropiados, generan emociones. Yo me preocupo por alguien y le doy una caricia, genero felicidad. Pero puede ser que no genere felicidad, porque ya tantas veces lo he hecho mal que no provoco nada. Por tanto, nadie motiva a nadie. Lanzamos estímulos. Esos estímulos pueden caer en buena tierra o pueden no caer en buena tierra. ¿Me estoy explicando? Cuando lanzamos estímulos negativos es más propio que caigan en terreno abonado para desmotivar. Nadie motiva a nadie. Emociones no son sentimientos. ¿Cuántas emociones hay? ¿Cuántas emociones crees que hay? Sí, tiene un número. Como si fuera la ruleta de fortuna. Tiene un número. 2. ¿Cuántos pensáis que hay? Más de 2 emociones. Infinito. ¿Quién ha dicho infinito? Tú eres de Donosti o de Bilbao. Muchas, ¿cómo cuántas? No, pero definidas distintas. No, en la vida tú puedes tener muchas, pero una emoción diferente de otra. El miedo de la ira, 2. La alegría, 3. Ya, pero estamos hablando de no de cuántas vives tú, sino cuántas emociones diferentes. El miedo, la ira. Bueno, vamos a salir de este. Charles Darwin, famoso por el origen de las especies, no tan famoso, porque no se llevaba tanto por la expresión de los animales, de las emociones de los animales en el hombre. Se pasó buena parte de su vida analizando en los animales y en las personas cuántas emociones había y encontró solo 6, que son estas: la felicidad, la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la sorpresa. Tuvieron que pasar 90 años para que un californiano llamado Paul Ekman, mucho más sofisticado en su análisis, encontrará 4 más: la culpa o vergüenza, el bochorno, los celos y el desprecio. Y luego empezó a especular. El orgullo es una emoción, no se acaba de ver. La simpatía es una emoción, la nostalgia es una emoción. ¿Cuántas hay? Bueno, encontró 6 y Ekman 4 más, 10. Solo 10. Ahora, ¿cuántos términos utilizamos, por ejemplo en castellano, para designar esas 10? Hasta 350. Por eso, ¿cuántas emociones? Montones. Ahora, ¿ira y enfado es la misma emoción? ¿Alegría y contento es la misma emoción? Por lo tanto, 10. Esta de psicosis, protagonista de Psicosis en la ducha, ¿qué emoción es esta? Miedo. Todos reconocemos esta emoción. Miedo. La de este chico con rasgos orientales, no, esto no. Ira, enfado, no sé. El chico en blanco y negro fuera, asco. Este dibujo animado así de tonos amarillos, tristeza. Este es celos, es más difícil de. El vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney. No, esto estaba arriba. No lo que provocan vosotros, lo que está. Desprecio, sí señor, desprecio. Levanta un poco el diente, desprecio. Esta chica que nadie creo que recuerda de Operación Triunfo, que era canaria, vergüenza. Y una variante de vergüenza, cuando son rojas, pudor o bochorno. 8 negativas. No quiere decir, que ahí estoy con usted señora, que el 80% de las veces tengamos emociones negativas, pero que hay 8 variantes, desde la ira a la tristeza, 8 que son negativas, con todos sus nombres, pero son solamente 8. Una que puede ser positiva o negativa. Sorpresa. Suele ser en general. Uno tiene que coger un avión. ¿Cuántas sorpresas te da una línea aérea? ¿Y de qué tipo? Negativas casi todas, ¿no? Negativas. Ahora con lo del AVE a Barcelona,
el puente Ave trata como ser más simpático, porque como vamos a mitad, pues, para que no lo veamos del todo. Sorpresa. Debería ser sorpresa positiva. Generar sorpresa en la gente que está cerca de ti, que provoquen sorpresa positiva en ti. Pero suele ser negativa. Y la emoción suprema positiva, la alegría, la felicidad. Toda la filosofía tiene que ver con la búsqueda de la felicidad, como una emoción de corta duración que estimula los centros neurológicos del cerebro. Por tanto, podemos provocar 8 tipos de emociones negativas, una negativa y una positiva, solo una positiva. ¿Cuántas veces interaccionamos al cabo del día? Eso responde a tu inquietud. Al cabo del día, de media, para provocar emociones en los demás. Repito la pregunta. ¿Cuántas veces provocamos emociones positivas o negativas en los demás a través de la interacción humana? ¿Cuántas? No lo de saber nunca, ahora voy a dar un dato. Porque sobre opiniones no nos vamos a poner de acuerdo, pero sobre datos sí. Ya es espontáneo, pero hay un señor que le dan un Nobel porque está ahí mirándote la cara constantemente y la cara que provocas en el de al lado durante todo un día y otro día y otro día, que obtiene una desviación típica y da una respuesta. 20. ¿Cuántos pensáis que más de 20? ¿Cuántos? 40. ¿Cuántos pensáis que más de 40? ¿Cuántos? 200. ¿Cuántos pensáis que más de 40? ¿Cuántas interacciones humanas tenéis? 120, te lo tienes contado. 120. Pues tienes 120 alumnos, pero tienes más de una interacción. Bien. Un señor que se llama Daniel Kahneman, todos los padres de la psicología positiva, le dieron el premio Nobel en 2002, fijaros, hace 6 años no llega, por lo que se llama la neuroeconomía, que mide este tipo de cosas, emociones. Y llegó a la conclusión de que cada día generamos interacciones que provocan emociones 22.000 veces. Que es tantas veces como respirar. Ten en cuenta la respiración, Por tanto, si tienes un día cenizo, provocas 22.000 veces emociones negativas. O en 22.000 personas una vez, o en la misma persona 22.000 veces, ¿no? Por eso tiene éxito lo de escenas del... Atacarse uno al otro. Bueno, entonces, si situamos las emociones, no me voy a extender mucho en ello, cercanos al amor estaría la felicidad. La aceptación no es una emoción, porque pudiendo ser un sentimiento, no se ve en el teatro del cuerpo. Entre la sumisión y el terror está el miedo, que es una emoción desgraciadamente muy frecuente, pero que simplemente va a nuestro cerebro, el que está aquí. Y es el cerebro que se bloquea, lucha o huye. No innova, no sirve al cliente, no trabaja en equipo, simplemente es el cerebro más... Tenemos la sorpresa y la desilusión, entre el terror y la desilusión, la sorpresa negativa, el remordimiento y luego la agresividad, aparte de la ira y el desprecio. Por tanto, 8 emociones negativas, una positiva negativa, una. ¿Qué es lo que ocurre? Y Stuart Walton, que es otro experto en esto de las emociones, dice que si las emociones no las expresas, el resultado es una neurosis. La emoción reprimida no disminuye. Se bloquea, se queda en el cuerpo y se convierte en una neurosis. Freud, a principios del siglo pasado, empezó a estudiar la neurosis, desde los neuróticos. Por tanto, de aquellos que no expresaban sus emociones. Todo el enfoque muy reciente de psicología positiva tiene que ver con expresar las emociones. La ira, canalizarla como deba ser, la tristeza, o por supuesto la alegría, o generar sorpresa, canalizar las emociones, para evitar neurosis. Las emociones y la salud. Un señor que se llama Richard Hawkins, David Hawkins, que no se ve muy bien ahí, ha analizado en términos de medición energética qué provocan distintas emociones. Fijaros, la soberbia, la arrogancia, en términos negativos, por unidad de medida energética sería el equivalente a 175. La ira 150, el miedo 100, la vergüenza 20. Luego tienes la neutralidad en cuanto a pasividad, que me afecta a las emociones, soy más frío. La voluntad, el razonamiento, pero luego está el amor, una componente energética muy potente, la alegría, la paz entendida como sosiego, la iluminación, ya la de los gurús, las que están
Y lo que es muy interesante, o me parece muy interesante, es que el salto de lo negativo a lo positivo está en la valentía, atreverse a hacer cosas. Como somos la mayoría analfabetos emocionales, tendemos a pensar que lo contrario de la valentía es la cobardía, ¿verdad? ¿Cuántos pensáis que lo contrario de la valentía es la cobardía? Está la ¿no? En ese sentido común. Pues no. Ya Aristóteles nos dijo que en el término medio está la virtud. La valentía no es lo contrario de la cobardía. La valentía es el término medio entre la cobardía y la temeridad. Por tanto, cuando no te atreves eres cobarde, cuando te atreves y no deberías eres temerario. Y el término medio es la valentía. Esto es importante porque tendemos a decir, bueno, no vamos a ser demasiado valientes, no vamos a ser temerarios, ni vamos a ser cobardes, pero deberíamos ser valientes. Esto es lo que es. Fácil de decir, sería complicado. Las emociones y la salud. El doctor Mario Alonso Puig, experto en liderazgo, una de las personas más encantadoras en este mundo del talento, del liderazgo, comentaba en marzo de hace 2 años que en el Estado en los últimos 10 años se ha multiplicado por 4 el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, por 4, y cada vez afecta a personas más jóvenes. La presión excesiva y prolongada merma nuestras capacidades intelectuales al afectar no solo al riego de nuestro cerebro, sino también al dañar centros que son claves para la memoria, son emocionales, para la aprendizaje. Apenas 10 años se ha multiplicado por 4 el consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Por tanto, las emociones tienen un impacto enorme en la salud. ¿Y cómo se gestionan? Pues de una manera muy sencilla. Esto es un poco como Romeo y Julieta, ¿no? Es decir, saber qué quieres, visualizar el futuro, marcar objetivos, poner un foco, qué es lo que quiero, y ir a por ello. Atreverse a salir del confort, de la caja, de lo normal. El talento es disfrute. El talento es disfrute. Si no disfrutas con lo que haces, no vas a tener talento. No podrás ponerlo en valor. Y podéis sonreír y decir, bueno, es que esto es sentido común, claro. Ahora, ¿qué significa negocio? Negotium, lo que no es ocio. Por tanto, si estoy diciendo que el talento es disfrute, el talento es ocio. Y en cambio negocio es lo que no es ocio. Hemos entendido a lo largo del capitalismo que el negocio no es para disfrutar, es para sufrir, para sacrificarse. ¿De dónde viene la palabra trabajo? Trepalium, instrumento de 3 palos, que se aplicaba a los esclavos, porque eran los que trabajaban, los patricios no trabajaban. A lo largo de la historia había unos que trabajaban y otros que no trabajaban. Y a los que tenían que trabajar se les aplicaba el trepalium, 3 palos. Por eso cuando José Ortega y Gasset, que no trabajó ni un solo día de su vida, sería terrateniente, le presentan al famoso torero de guerra de la época, y dice, ¿este señor qué hace? Y dice, es filósofo. Y entonces dice, ¿qué? Es que piensa. Entonces el torero dice, tiene que haber gente para todo. Yo por lo menos salgo al ruedo y torero, pero usted piensa. ¿Por qué piensa? Porque no trabaja. No lo necesita. Filósofo. Entonces, vivimos por primera vez un momento en el que debemos disfrutar para aportar más, para trabajar, para tener talento. El proceso de coaching, que es una palabra húngara, no inglesa, húngara, que no tenemos una mejor. No tenemos una mejor. Es un pueblo entre Viena y Budapest, KOCZ, coach, donde se inventó un carruaje y por tanto quiere decir llevar a alguien desde donde está hasta donde podría estar, quisiera estar. En su día le preguntamos a nuestros amigos de la Real Academia, estos de que el talento es igual a inteligencia, cómo se decía coaching. Entonces Chomin Durant, el pobre fallecido, no me encanto, secretario general de la Real Academia, decía, querido Juan Carlos, 2 acepciones. Adiestramiento, generación de destrezas. Amaestramiento, relación entre un maestro y un discípulo. De hecho, vamos a seguir hablando de coaching, porque imagináis, no, el desarrollo es a través del amaestramiento. Vamos, te imaginas que estás como un perrito o un burro y estás a ver si pasas por un lado. Hemos dejado la palabra adiestramiento, la palabra maestramiento para los animales, no para las personas. Por eso usamos esta palabra rara que se utiliza en italiano, en inglés, en francés, en alemán, en todo tipo de idiomas. Y ahí viene coche, en castellano, o stagecoach, la licencia, en inglés. Para desarrollarnos siempre tenemos que reflexionar. ¿Qué es lo que ocurre? Que vivimos en un mundo con tantas prisas que lo último que hacemos es reflexionar.
Y es muy importante reflexionar. Había un experimento del año 73 de dos psicólogos de Stanford, de la Universidad de Stanford, que a lo mejor habéis oído hablar del buen samaritano. ¿Habéis oído hablar de este experimento? Tomaron una serie de seminaristas en la Universidad de Stanford. Les pidieron que prepararan el buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Y les dijeron, preparadla en este edificio, tenéis que hacer una presentación, pero luego la presentación la haréis en otro edificio. Y en el camino de un edificio a otro edificio pusieron a una persona que pedía limosna, a otro que se cae, a otro que... varias personas que necesitan ayuda. Imaginad, seminaristas preparando el buen samaritano con un montón de personas que necesitaban ayuda. ¿Qué creéis que harían estos seminaristas que han preparado el buen samaritano? Ayudar. No ayudan los seminaristas, el buen samaritano. Bien, pero al grupo este le dicen, tienes que presentarla en 5 minutos en el otro edificio. Y si no la presentas en 5 minutos, está suspendido. El 90% de los seminaristas que habían preparado la parábola del buen samaritano no ayudaron a la gente que estaba en la calle. ¿Por qué? Por prisas. Moraleja de la investigación. Las prisas destruyen los valores. Las prisas destruyen los valores. Fijaros. Si no tenemos tiempo para la reflexión, nuestros valores se van a caer. Y fijaros los valores de un seminarista preparando el buen samaritano. O sea, que es que ya no pueden elegir una cosa más clara, ¿no? Bueno, pues si le dices en 5 minutos tienes que presentar y si no está suspendido, se acabó el buen samaritano, se acabó el seminarista, se acabó todo, por las prisas. ¿Vivimos en tiempos de prisas? Hasta presumimos, no, estoy muy estresado, no hacemos esas cosas. ¿Reflexión para qué? Para descubrir pautas, para encontrar la consciencia. La consciencia es que de repente varias neuronas conectan en sinapsis y dices, eureka, lo he entendido, tenemos que hacer esto. Reflexión para el descubrimiento, para la conciencia. Pero luego, plan de acción. Plan de acción. Ah, he entendido que se debe hacer esto, me voy a poner a hacerlo. Hacer. Y ese hacer, convertirlo, vuelvo a Aristóteles, en una segunda naturaleza. Aristóteles decía que todos tenemos una primera naturaleza, que tenemos en serie, y luego la segunda naturaleza, que son nuestros hábitos. La excelencia está en los hábitos. ¿Qué hace alguien que dialoga contigo en este proceso de desarrollo? Pues primero la labor de Sócrates. La comadrona, la partera. Lo digo porque en un examen de temas de coaching uno puso. Sócrates escuchaba muy bien porque su madre era portera. Una partera. No sé si las porteras escuchan muy bien, pero las están comadronas. Segundo rol, segundo papel, el mago Merlín. Cuando descubres y dices, debería escuchar más a los demás. Muy bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? Por ejemplo, en esto hay una diferencia de rol entre masculino y femenino. Sabes que cuando ha habido neurólogas, como Lorena Misterio, que es una experta de California, nos hemos dado cuenta de que el cerebro femenino es distinto al cerebro masculino. El cerebro femenino tiene un potencial del 90% de empatía, masculino del 40%. Por eso normalmente en casa, las mujeres decís, ¿qué te ha pasado hoy? ¿Conocéis algún varón que haya dicho alguna vez qué te ha pasado hoy? Somos incapaces. No, es que somos cerebralmente incapaces. Podéis probar, a ver si funciona. Segunda gran diferencia del cerebro, como tenemos un cerebro para dar respuestas automáticas a los varones, si tu esposa, tu pareja te dice, oye, es que he discutido con una compañera. El varón dice, lo que tienes que hacer es... Entonces vosotras decís, no, si lo que quiero es simplemente contártelo. Ya sé lo que las mujeres necesitáis un diálogo y nosotros ya, la respuesta. Como normalmente la autoestima del varón es más alta que la de la fémina en ese momento dice, bueno, ya que no me ha escuchado, es que nunca me escuchas, es que no me tienes en cuenta, bla, bla, bla. Pues ya dais un poco de caña para equilibrar la autoestima. También lo necesita el cerebro. Diferencias. Lógicamente todo se puede trabajar, pero tenemos cerebros distintos. Por eso el futuro del siglo XXI es el de la mujer directiva, del líder femenino, porque esa empatía, esa capacidad de intuición, esa escucha es muy poderosa por la tecnología que tenemos. Pero bueno, esperemos que los hombres nos vayamos poniendo las pilas en eso. El mago Merlín, sacar la espada de la piedra. Necesito delegar más, necesito escuchar más. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo lo metes en tu agenda? Y finalmente,
el Pepito Grillo. Dijiste que ibas a hacer tal cosa. ¿Lo estás haciendo? Simplemente, no hace falta más. Recordar que lo estás haciendo para convertirlo en un hábito. ¿Cómo combinar la alegría y la paz? Porque la alegría es, hemos visto, energéticamente muy potente, normalmente el entusiasmo, uno vibra, y la paz es una cosa sosegada. Pues a través de la belleza. La belleza es algo que permite combinar algo muy dinámico en términos emocionales, como es la alegría, y algo mucho más reposado en términos emocionales, como es la paz. La belleza, hay que reivindicar la belleza en todo lo que sea. Convertirte en una obra de arte. Antes hablábamos de una película reciente de Ellie, no sé si la habéis visto alguno, de Isabel Coixet, una reflexión preciosa sobre la inteligencia de la belleza, y Ben Kingsley, que es un profesor universitario y demás, cuando empieza a entender cuál es la belleza de Penélope Cruz, dice, eres una obra de arte. Pero cuando ha entendido integralmente, cuando no se ha quedado simplemente en la fachada de una chica mucho más joven que él, alumna, tal, sino que ha entendido la auténtica belleza. La auténtica belleza. Y no lo dice desde el nerviosismo, lo dice desde ese sentido de fascinación. Curiosamente, el mayor emprendedor, hablando de emprendedores del siglo XX, se llamaba Konosuke Matsushita, ¿cómo se llama? Matsushita, en japonés, que John Kotter, que es el profesor que ha editado un libro, tiene un artículo, una reflexión muy bonita, diciendo que él simplemente, el mayor emprendedor, el que mayor valor creó a lo largo de todo el siglo XX, que fundó National, Panasonic, Matsushita, todas estas compañías japonesas, las fundó él, y él dijo, lo único que yo pretendía era hacer de la empresa una obra de arte. Fijaros la profundidad que tiene eso. Una obra de arte. Por tanto, alegría, paz, sosiego, felicidad, una obra de arte. Porque supone una obra de arte. La innovación, no nos vamos a entender mucho en esto, pero en términos de emociones, es inversamente, se dice en innovación que la proporción a tomarnos en serio es inversamente proporcional a nuestra capacidad creativa. Cuando se habla de creatividad estamos hablando de salir de la caja, pensar cosas distintas, etc. Pero si nos lo tomamos todo demasiado en serio, demasiado formal, demasiado estructurado, no pueden aparecer ideas creativas. Porque estamos restringiendo las posibilidades. La creatividad, y por lo tanto su aplicación en la innovación, se trata de ampliar. Lo que veo en otros mundos, ¿cómo lo aplico aquí? Eso es lo realmente valioso. Pero si estamos haciéndolo, tomándonos muy en serio, pues tenemos un problema. No vamos a ser suficientemente creativos y no vamos a aprovechar nuestro talento. Y finalmente, en estos tres obstáculos que tenemos, ser jefe, ya no es lo que es. Si dijéramos, ¿qué era ser jefe hace 5 años? Pues diríais un montón de cosas y llegaríamos a las mismas. ¿Qué empieza a ser jefe de manera diferente? Pues el asunto es que todos somos herederos de Frederick Taylor, del Taylorismo. El famoso Taylorismo, la cadena de montaje, el modelo Ford, etc. Que en 1911, de un ingeniero que se dedicó a medir métodos y tiempos. Una curiosa historia personal, él no tenía la capacidad de ser un as del deporte y entonces se dedicó con un cronómetro a medir lo que hacían sus compañeros del instituto y en la universidad. Claro, la pequeña crueldad que tiene esto, como yo no voy a destacar siendo un jugador de fútbol americano, un jugador de béisbol, voy a medir como lo hacen ellos. Un poco como Risto. Como no sé cantar, le hago la puñetada que canta. Es un poco brutal. Entonces, el management de Taylor, el management de... Entonces, primero, la dirección es una ciencia. Esto es peligrosísimo. La dirección es ética, arte y ciencia. No es solo ciencia. Si es solo ciencia, llegamos a tomar decisiones crueles contra otros seres humanos. Por ejemplo, el padre de la teoría de juegos, Morgenstern, asesor de varios presidentes americanos, en plena Guerra Fría, le dijo a Eisenhower, me parece que era, o a Truman, uno de los dos, que según la teoría de juegos, el primero que inicia el juego gana. Por tanto, lance usted un misil a Moscú, que Moscú va a mandar un misil nuclear a Nueva York o a Washington, usted le manda otro a Leningrado, y al final de la partida nos gana. ¿Qué os parece? Desde el punto de vista científico, inapelable. Seguro que él hizo su simulación con sus primeros ordenadores. Ahora, desde el punto de vista ético, lance usted el primer misil porque ganemos la partida. Una salvajada, ¿no? Bueno, pues a pequeña escala pasa muchas veces. No, vamos a tomar esta decisión que científicamente
ya teóricamente, y luego cada uno tiene que hacerlo a su estilo. Esta idea de que la dirección es ciencia, por oponerla a lo que no es ciencia, es una idea del pasado, muy arraigada todavía en muchas organizaciones. No es solo ciencia, si no tenemos problemas. El hombre es por naturaleza perezoso, por tanto desconfío, controlo, los sistemas son... ¿Qué ocurre? Que aquí la expectativa se cumple. Si tú crees que tu gente es perezosa, tu gente va a ser perezosa, se va a comportar como te esperas. Ahora, si tú crees que tu gente merece la pena, volvemos a contextos donde aflora el talento, a merecer la pena. ¿Se debe medir? Pues sí, se debe medir, pero no se trata solo de medir, porque lo importante, las cosas importantes no son sujeto de medición. Por lo tanto, hay que ir más allá. En el mundo de las organizaciones hoy en día más del 85% es intangible. Es intangible. Es la fidelidad de los clientes, es el talento de los profesionales, es el prestigio de la marca, es intangible. Y eso es muy difícil de medir, sobre todo en términos cuantitativos. Se habla mucho de love mark, marcas que te enamoran. ¿Por qué hay un motorista que se tatúa Harley Davidson aquí? Es difícil de medir eso. A lo mejor es su único motivo de alegría, de felicidad, es difícil, es muy difícil. Y dos aspectos más. Debemos dividir las tareas entre los que piensan y los que hacen, los que ejecutan y los que mandan. Y debemos especializar. El mundo de hoy no va de especializar, va de integrar y de que todo el mundo tiene que aportar. El 80% de las ideas innovadoras vienen de clientes. Vienen de clientes. ¿Cuál va a ser la próxima innovación en telefonía móvil? Que cuando tú tengas un mensaje de voz, podrás leerlo como mensaje de texto. Cuando ya lo tienes, lo vas a sacar. ¿A quién se le ha ocurrido eso? A cualquiera de nosotros como clientes, que cuando estábamos en una reunión como esta, a lo mejor os estáis aburriendo, y digo, uy, a lo mejor tengo mensajes, pero no puedo escucharlos, porque claro, quedaría muy mal me vieran poniéndome. Ahora, si lo miro así y lo que leo es el texto, se le ocurre a los clientes. Entonces, ¿quién recoge las ideas de los clientes? Quien está en contacto con los clientes. Bueno, pues estas ideas que nos pueden parecer trasnochadas, en muchas organizaciones, en muchos de nosotros, siguen estando profundamente arregladas. Y obligan a un tipo de jefe, al jefe que controla, al jefe que exclusivamente mide, al jefe que piensa para que otros hagan, tipo de jefe. Pero ¿qué pasa? Que hemos hablado antes, que el talento es más escaso que el capital. Por lo tanto, necesitamos talento a todos los niveles. Necesitamos desde el recepcionista de un hotel, la cajera de un supermercado, todas las personas tienen que poner al máximo su creatividad. El talento, como he dicho antes, va más allá de la inteligencia, capacidad por compromiso, en un contexto adecuado. Y además, gracias a la tecnología, lo que hacemos, ya decía Peter hace unos años, ahora más del 80% de nuestras tareas no son manuales. Para eso existen robots. Para eso existen robots. Por ejemplo, el responsable de tecnología de Telefónica, el otro día contaba que tiene un pequeño robot que parece un conejo blanco que le lee los emails. Antes tendrías a una secretaria o un secretario, oye, que me han llegado muchos emails, muchos correos. Bueno, pues él tiene un conejo que es un robot. Porque eso no aporta nada. Cosa distinta sería una persona de su equipo que analizara los correos electrónicos y pudiera dar una respuesta. Pero simplemente leer un email lo hace un robot. Se ha comprado por ahí, no sé. Por lo tanto, somos trabajadores del conocimiento y esto es muy importante. Esto está cambiando radicalmente. Hace 40 años, hace 30 años, era al revés. El 20% se dedicaba a pensar, había gente para todo, y el 80% se dedicaba a actuar. El talento del que dirige es un cuádruple talento. Es el talento del gestor que maneja números. Tiene un presupuesto, tiene que generar ingresos o no, gastos, tal. Y esto normalmente pues estudia contabilidad o hace una licenciatura económica, cualquier programa donde se aprenda la contabilidad, que es de hace más de 500 años. A distintos niveles somos ejecutivos porque tomamos decisiones. También dirigimos equipos. Pero lo que es más difícil es liderar. Claro, ¿cómo metemos en la agenda liderar? Porque tenemos que gestionar, dirigir, ejecutar. ¿Cómo metemos liderar? Líder, la palabra, como decía Gaudí, para ser original hay que ir al origen. Para ser original. La palabra es del sajón de aquella persona que con un machete, con un hacha, con un cuchillo, abría una vereda, abría en el bosque un camino. Por tanto, siempre liderar tiene que ver con marcar la pauta y tiene que ver con que hay otros, con que hay un equipo. No hay líderes sin equipo ni equipos sin líderes.
para que haya movimiento. Siempre tiene que ver con eso. Entonces, ¿quién lidera? Aquel que marca la pauta con otros, con un equipo. Si lo estás haciendo solo, no lideras. Si estás reaccionando a lo que hace el otro, no lideras. Desde el principio de los tiempos ha sido así. Y esa es la idea del líder. El líder se parece hoy más a Inma Shara, de Amurrio, antes de explicar aquí. ¿Cuántos habéis visto dirigir a Inma Shara? ¿Solo tú? ¿Dos? ¿Cuatro? Dices, bueno, no está puesta en valor en tu... Para ti no tiene talento, se está inventando su bailo. No, existe. Roberto que existe. Y a lo mejor en la música clásica no es tu mundo. En el mundo de la música clásica hay 6 directoras de orquesta a nivel mundial, solo 6. Y la única de este entorno cercano es Inma. ¿Cuál es la principal innovación de Inma Shara? Ella es una batuta. Es decir, el director como Von Karajan, él estaba erguido y tocaba la batuta. No, ella se mueve como una batuta. Y entonces dices, han tenido que pasar miles, bueno, no miles, centenares de años para que alguien, curiosamente una mujer, se le ha ocurrido ¿por qué no soy yo toda una batuta? Si aquí de lo que se trata es de que vaya al compás. ¡Qué espectacular innovación! Ella es una batuta. Se mueve con una batuta. Claro, tienes que pensarlo poco. Si me muevo yo con una batuta, me movería con un trónico. Tan delgado y tan elegante como ellos. Pero esa es la idea. Von Karajan gritaba a sus maestros, pero la gente decía, no, es que estoy con Karajan. Lo mejor, lo mejor. Y ella dice, no, es que yo a los maestros les debo el máximo respeto. Porque hoy en día, si me ocurre gritarle a uno solo, me dicen que de qué va. Son maestros de la música. Se dedican a la música. No puedo ser humillados por algo. Esta señora es Ángeles González Cinde, presidenta de la Academia de Cine. En Santander decía el verano pasado que le horrorizaría ser como John Ford. John Ford es el que, no se ve, este señor tuerto de la derecha, que dirigía, por ejemplo, a John Wayne, en La Diligencia, un gran director clásico, pero que trataba fatal a los actores. Se metía con su madre, se metía con todos ellos, se metía con... Pues hoy en día eso es inadmisible. Bueno, pues es inadmisible en la música clásica, es inadmisible en el cine. Desgraciadamente todavía, distintos niveles, es admisible en otro tipo de canciones. Ya no se lidera así, no se puede liderar así. El respeto es enormemente importante. Tenemos que generar entornos leonardescos. Este es un libro reciente sobre Leonardo da Vinci. Básicamente, todo el mundo dice, Leonardo es un genio. Ya, pero eso no te aporta nada. Giorgio Vasari, su primer biógrafo, decía, no, es que Dios le donó de los mejores dones. ¿Cuál fue la particularidad de Leonardo? Que fue muy valiente. Volvemos a la valentía. Y cuando estaba en un entorno que no le aportaba nada, cambiaba de entorno. Tenía capacidad, tenía compromiso, necesitaba un entorno. Hasta los 5 años, como sabéis, era hijo ilegítimo de un notario y una campesina, vivió con su madre. De los 5 a los 16 vivió con su padre y su madrastra. Tuvo 2 madres, por eso hay tantas representaciones de 2 madres en su escritura. 2 buenas madres, Caterina y Aviera. Pero a los 16 su padre, notario, le lleva al taller de Verrocchio en Florencia, el sitio donde más se puede aprender. En plena Florencia de los Medici. Y allí aprende con los mejores. Ahora llega un momento en el que él, como era un campesino ilegítimo, bastante iletrado, un hombre sin letras, decía él, y Lorenzo de Medici era una especie de pijo de la época, solo hablaba de latín, de tal, perfumadísimo y demás, pues no se tragaba, digamos. Entonces, Lorenzo de Medici va mandando a distintos pintores a embajadas, a Parma, a los Palacios Pontificios, a Venecia, y nunca le lleva a Leonardo. Leonardo podría haberse quedado como un pintor de Madonna, de medio pelo, no le conoceríamos. Pero, en una embajada para llevar una lira, un instrumento musical, a Milán dice, esta también. Y le convence a Ludovico Sforza de quedarse en Milán. Por tanto, crece otra vez, en un contexto distinto. No le contratan para pintar ni para esculpir, le contratan para organizar fiestas, para montar instrumentos musicales, etc. Cuando es derrocado Ludovico Sforza, también se podía quedar a Milán, pero con su amigo Gianluca Pacioli empiezan a ir a distintas embajadas. Así sucesivamente, 7 veces cambió de contexto. Muy raro en la época. ¿Cómo terminó? Como dice Vasari, muriendo en los brazos del rey de Francia. Un hijo ilegítimo de un pueblecito cerca de Florencia termina como pintor principal de Francisco I de Francia. Porque fue cambiando de contexto, porque fue valiente.
1 de cada 4 cuadros de Leonardo están en el Louvre. ¿Cuál es el museo más importante del mundo? El Louvre. Primero que fue privado, digo público, desde la época de Napoleón, etc. Por tanto, Leonardo es quien es, aparte que pintara muy bien y demás, porque puso en valor lo que hacía. Y lo puso en valor por terminar en un contexto como es Francia. ¿Quiénes suelen ser los reyes del marketing? Los franceses. ¿No? ¿Cuál es la mentira más extendida de Europa? Que en París hace buen tiempo. Si vais mucho a París, qué mala suerte. Siempre hace bueno y me ha tocado a mí el malo. ¿No? Es que casi siempre hace mal tiempo. ¿Habéis visto alguna película en que París salga con mal tiempo? Seguramente está prohibido, pero París es primavera, parece que estamos en Almería, estamos en París. París hace malo casi sí. Ahora, es un secreto muy bien guardado. Los señores se dieron cuenta 3 años después de que estaban ahí. Que hace mal. ¿Qué debe tener el líder o la líder? Primero, valentía o coraje. Este es un estudio reciente del Centro de Liderazgo Creativo del año pasado. Y eso quiere decir tener una visión del futuro, saber qué es lo que quieres, por qué apuestas, asumir riesgos, apostar por la actividad, decidir, delegar, perseverar, gestionar el conflicto. Todo lo que tiene que ver con coraje, valentía. El coraje que viene del corazón. Muy importante, cada vez más importante. Cuando Daniel Goleman hablaba en 1996 de autoconfianza, está basado en esto, pero ahora la autoconfianza nos exige valentía. Tenemos que mostrar seguridad en nosotros mismos para hacer cosas y atrevernos a ir mucho más allá. Compasión, entendido no como caridad, sino como ponerte en la pasión, las emociones del otro. Compasión. Buena interacción social, escuchar con atención, reconocer el talento, desarrollar la empatía de la que hablaba Goleman en un nivel más alto todavía. Más todavía. Optimismo. El optimismo, que es un estilo explicativo, es una actitud sobre lo que pasa. Podemos aprender de lo que ha salido mal, es un error, no es un fracaso. Fracaso es de lo que no aprendemos. Y podemos aprender también de las cosas positivas, de lo que hemos hecho. Y pensamos el futuro con esperanza. Autocontrol. Gestionar el estrés, mantener la calma, actuar con serenidad. Y finalmente la comunicación, que no es una cuestión de técnica, es una cuestión de convicciones. Realmente, ¿qué es lo que es? A veces esto se confunde con carisma. Carisma, de nuevo, es un don que alguien te da, que Dios te da. No, estamos hablando de presencia. Cuando alguien está convencido de lo que quiere, presencia. Por tanto, los cinco dominios de la inteligencia emocional de naturaleza son un nivel más elevado. Los tiempos nos exigen un nivel aún más elevado, pero son los mismos, son niveles más elevados. Quisiera terminar muy rápidamente con el liderazgo de Nelson Mandela, que se entiende que es el líder, pues en estos momentos todavía vivo, que el mejor ejemplo nos da. Sabéis que estuvo 27 años en Robben Island, confinado, y demuestra una serie de cualidades que veréis que tienen mucho que ver con estos 5 dominios. Él dice que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside nuestro poder para elegir, por tanto la libertad. ¿Cuándo nos sentimos libres? Cuando, no, es que automáticamente ante esto tengo que hacer eso. Pero espera, vamos a reflexionar. ¿Esto es lo más conveniente? ¿Esto es lo que tengo que hacer? ¿Deberíamos ir por este camino? Por tanto, ¿se trata de ir de víctima o de victorioso? De los 8 competencias. Una persona centrada en un propósito, una persona con un alto concepto de sí mismo, de confianza, con optimismo, con serenidad, con autoeficacia, que asume riesgos, adaptable y resiliencia. Concepto de la física de materiales que quiere decir, ante la adversidad, ¿cómo actúo yo? ¿Me rompo, como algunos materiales, o incluso lo hago mejor? Centrado en un propósito. El 11 de febrero del 90, cuando salió de Robben Island, dice: he anhelado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan en armonía con idénticas posibilidades, igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y que espero alcanzar, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Lo había dicho en el juicio, que no había hecho nada antes de llegar a Robben Island, lo volvió a repetir al salir de Robben Island. Es un ideal, por él vivo, y si tengo que morir, por él muero. Alto concepto de sí mismo. Entonces, hay un museo del apartheid que se montó en cuanto al apartheid para que nadie olvidara lo que había pasado. Y ahí aparece una frase de Mandela que dice: ser libre no es solo acabar con las propias cadenas, sino vivir de forma que respete y mejore las vidas de los demás.
Esto que en Swahili se llama Ubuntu, un concepto de comunidad. No soy libre solo yo, es libre la gente que está conmigo. Optimismo. Toda aquella persona o institución que trate de robar mi dignidad está condenada al fracaso. Nadie me roba la dignidad. Lo pueden intentar, pero entre el estímulo y la respuesta está la libertad. La serenidad. Estuvo 27 años en la cárcel, pero, decía él, mi mente nunca estuvo en la cárcel. Por ejemplo, organizaba obras de teatro con otros compañeros, con los carceleros. Su mente estaba siempre pensando en posibilidades, no estaba prisionero. Autoeficacia. El 29 de agosto le hicieron una estatua en Londres, aquí está el alcalde de Londres y el primer ministro, y dice, aunque esta estatua es para un hombre, debe en realidad simbolizar a todos aquellos que han luchado contra la presión, especialmente en mi país. Esto sirve para nada. Asunción de riesgos. Estoy preparado para mantener la verdad, aunque las personas se pongan frente a mí. Y dos. Adaptabilidad. Decía, la ventaja de vivir en prisión es que te puedes sentar y pensar y verte a ti mismo y a tu trabajo desde la distancia, reflexión. Y resiliencia. Para mí la supervivencia es la capacidad de tratar con las dificultades y las circunstancias y superarlas. Porque echar la culpa al pasado no mejora las cosas. En definitiva, una meta trascendente, y de él se ha dicho, hay pocas adversidades en este mundo que uno no pueda convertir en un triunfo personal si no cuenta con la voluntad de hierro y las habilidades necesarias, y respeto hacia los demás. Frédéric de Klerk recibió el premio Nobel junto a Mandela, dice de él, posee un talento excepcional para hacer que todos aquellos con los que mantiene trato se sientan seres excepcionales. Porque todos somos gente especial, pero tiene que haber alguien que nos lo recuerde. Por tanto, esta es la última idea antes de pasar a las preguntas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en el talento cuando influimos sobre otros? En el libro, la vida. Aclarar las expectativas. ¿Qué se espera de ti? ¿Qué esperamos de ti? ¿Qué puedes esperar de nosotros? Hay que dar ejemplos. Mostrar confianza y dar ejemplo. Frente a esa idea taylorista de no me puedo fiar de ti. No, yo voy a dar ejemplo. Dar autonomía y contribución. Siempre con ciertos límites para saber hasta dónde se llega. Animar y probar, y crear, y experimentar, para innovar. Hay que probar muchas veces, si no, no vamos a innovar. Practicar el reconocimiento constantemente. ¿Qué haces bien? ¿Qué puedes hacer mejor? Aprender de los errores. ¿Qué hacen los cocineros? Estamos, como estaba hoy en la comida, en el sitio mejor del mundo para comer. Aprender constantemente. Esto me sale muy bien, esto me puede salir. Y aprender unos de otros. Fomentar el orgullo de pertenencia, basado en datos para mejorar. Celebrar los éxitos. Agradecer. He dicho antes, el 38% de los trabajadores del Estado tienen trastornos psíquicos. Y más allá del Prozac, agradecer es el gran antidepresivo. ¿Por qué? Porque cuando agradeces estás pensando en lo que el otro ha hecho bien, para darle las gracias. Por tanto, si mentalmente te pones en lo que ha hecho bien, te estás salvaguardando frente a la depresión. Agradecer es el gran antidepresivo. Y difundirlo, muy importante. Aquello que haces bien, contárselo a los demás. Básicamente por dos aspectos. Porque cuando contar, reflexionas sobre ello, volvemos a la reflexión, y además por reciprocidad recibes de los demás mejoras, elogios, cosas que a lo mejor no habías caído en la cuenta y te pueden servir. Por lo tanto, es muy importante contar lo que haces bien a otros para que puedas recibir todo. ¿De acuerdo? Creo que tenemos cierto tiempo para preguntas. ¿No? Sí. 10 minutos para preguntas. Venga, preguntas. Ánimo. Valientes, ¿no? La cosa de valientes. Sí. Espera, no sé si te lleva el micrófono, si no te lo llevo, ¿no? Sí. Nos has dado una estadística de que en los últimos 4 años se ha multiplicado, en no sé cuántos últimos años, en los 10 se ha multiplicado por 4 el uso de ansiolíticos y antidepresivos. Pero la pregunta concreta es, ¿para qué nos das esa información? ¿Qué sentido tiene? ¿Y por qué? No, ¿y por qué se ha multiplicado? Si es porque hay muchos enfermos, muchos más, o por intereses de laboratorios o menos. La primera pregunta es ¿para qué nos da la información? Bueno, la primera, mi pretensión era que cuando se habla de estrés y estamos todos muy estresados y tal, a mí me parece un dato relevante que en la última década se ha multiplicado por 4. Como tú muy bien dices, eso puede ser porque se utilice más que antes no se utilizaba, porque se abuse de ello o porque le interesa a la industria farmacéutica. Eso no lo puedo saber.
a mí me parece un dato bastante impactante, si no lo quito la próxima presentación, pero relevante en el sentido de que parece que hay más personas que necesitan, de alguna manera, luchar contra la depresión o contra trastornos psíquicos. Pero vamos, no iba más allá de... Cuando hablamos del impacto de las emociones en la salud, al final parece que hay que curarlo, y uno de estos modos, a lo mejor no el mejor, o sea, depende de cada uno, son los ansiolíticos y los antidepresivos. Yo no estoy tan seguro que la industria, que hace muchas cosas, que esté fomentando que cada vez seamos uno. No lo creo. No, una opinión personal. ¿No? Sobre eso no tengo nada. Pero gracias por la pregunta. A mí me ha gustado mucho porque también nos has dado digamos un poco el antídoto, ¿no? El antidepresivo, que es la gratitud. Que si ya tenemos eso, lo abordamos. Hay 3 antidepresivos. Hay 3 antidepresivos, yo no soy experto en química ni tal, pero bueno. Uno es la gratitud, que es barato, facilitar, estás viendo 2000 veces que interactúas. Otro es el chocolate, eso es espectacular. Y el tercero, no sé si hay niños en la sala para decir cuál es, pero también es un gran antidepresivo. De hecho, es lo que tienen en común todas las personas que no sufren infarto de miocardio, es que, o al revés, las que han sufrido infarto, según aquí hay que quitar la fuente, porque si no veis que os voy a estar vacilando. El doctor Pilsa, que es un gran experto en trasplante de corazón, tiene un libro sobre el corazón, el poder del corazón. Todas aquellas personas que han sufrido infarto de manera reiterada y mortal, tienen en común más de un año de no haber hecho eso. ¿Sí? ¿No te? Sí, yo tengo que decir una cosa un poco divertida, que es que usted sabe que a los pollos les dan baño y porque están estresados, y a las vacas les ponen música de Mozart antes de que les ordeñen. Quiero decirle que si eso ocurre a los animales, pues ¿qué nos puede ocurrir a nosotros? Por eso yo creo que muchas personas se duermen después de comer, porque con el pollo están tomando la dosis de baño. He dicho una cosa divertida, pero es que está vamos, se puede leer. Y a los cerdos también otra cosa. Entonces, bueno, dicho esto, es un poco divertido, pero que son datos objetivos, ¿eh? ¿Usted no cree que como vivimos la técnica crea una sensación un poco compulsiva de todo? ¿Compulsiva? Sí, es decir, hay una compulsión por la información. O sea, Internet, por ejemplo, nos abre un mundo tremendo, pero al mismo tiempo yo creo que crea una sensación siempre como de querer abordar todo rápidamente. Y eso va un poco surcado en unas recetas estupendas, y tiene toda la razón, ¿no? Pero la propia evolución de la vida, de la técnica, yo creo que crea en los seres humanos una sensación como de siempre de que no llego a todo, porque hay que llegar a muchas cosas. Sí, estoy de acuerdo. La tecnología puede ser muy útil, usada con mesura, como todo, y se puede convertir en una confusión. En el oráculo de Delfos había 2 frases. Una, todo el mundo la conoce, la otra la olvidamos. La primera es conócete a ti mismo. La otra es nada en exceso. Que cualquier cosa en exceso, la PDA en exceso, a mí me gusta el cine, pero claro, si fuera todos los días tendría en exceso. Pero todo en exceso es problemático. O sea, es fácil decir, pero es fácil meterse en el exceso. Imagínese lo que ha dicho, por ejemplo, del móvil, ¿no? Que de repente estamos leyendo un mensaje de voz en el texto, en el aparato. Es que eso es una cosa como que se contagia, y eso crea una sensación de ansiedad constante. Los seres humanos estamos inmersos. Por eso le he puesto el ejemplo de las vacas y de los cerdos y de los pollos, que es rigurosamente cierto. Pero lo del móvil, próximamente y luego la tecnología más. Y luego con luego ya dice usted lo de los ojos tóxicos, ¿verdad? Que no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Para no tenerlos. Y para no tenerlos personalmente o para que no estén en problemas. Pero es lo que hay, no sabe los datos.
No, porque el otro día leí, a mí me gustan los datos, ahora mismo el 47% de las parejas se separan, pero el que se casa por segunda vez se separa en un 73%, y el que se casa por tercera vez se separa en un 86%. Entonces genera una adicción de separación. Me ha gustado la charla en primer lugar. Hace 2 años así presentaron un libro Salachaga sobre el liderazgo. El título es muy sugerente y yo creo que es explicativo. Sinfonía o jazz. Yo creo que es un tipo de liderazgo, sinfonía, donde hay un director y todos obedecen. Y jazz es otro tipo de liderazgo donde esto se vive en diversos modelos cooperativistas, en diversas empresas, donde quitan mandos intermedios, etc. Me ha gustado todo esto de las emociones. No he oído nada del tema de la envidia. Claro, cuando uno trabaja alrededor y en estas organizaciones donde se quitan mandos intermedios y se valora el trabajo del grupo queda mediatizado por el producto, por lo que produce. Y si uno se pone enfermo y contagia al grupo, el grupo mismo enferma. Y cuando hay una coherencia en el grupo, una aceptación, un apoyo, el grupo mismo se convierte en movilizador y apoya, pero cuando enferma se degrada. Entonces yo me cuestiono el tema de la envidia, de la lucha competencial que muchas veces nos presionan, de estos líderes formales que se imponen, que están ahí, que te mediatizan, o de estos líderes que cuántos líderes puede haber, porque muchas veces el que es líder no es líder, el que no es líder funciona como líder y se crean unas guerras, unas dificultades. Yo no sé, me imagino varios líderes con Mandela, hasta que no haya selección del mejor, ¿no?, ante los demás. Entonces, en esta situación, y el dato de que aumenta los ansiolíticos, no me quiero extender, pero un dato de la Organización Mundial de la Salud, evidentemente, y es un dato, hay más muertes por suicidios que por homicidios y guerras juntos. A mí esto me parece terrible, y yo creo que muchas veces, hablando de bienestar, de felicidad, de liderazgo, también estamos hablando de guerra competencial. No sé. ¿Cómo es? Bien, efectivamente, Koldo Salachaga tiene un libro que se llama Sinfonía o Jazz, tiene otro aún más reciente que se llama Nuevo Modelo de Relaciones, que espero que todos leáis. Koldo solo tiene un problema, que es de aquí. Si Koldo fuera americano, le pagaríais 200.000 euros para que viniera a Donostia a hablar. Ese es el problema. Aquí, como nadie es profeta de su tierra, pues entonces es lo que pasa. Es un caso extraordinario de éxito. Extraordinario. Se estudia en Harvard, Irizar se estudia en Shanghái, en el CEIS, lo he visto. Ahora, como Sor McTain está aquí al lado, pues no importa. Ese es el problema. El gran problema. Tenemos lo mejor aquí y no hacemos caso. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál fue el éxito de Koldo? Que como Irizar estaba tan mal, se fijaron en él y dejaron hacer lo que quisiera. Un poco como ahora Boro en el Valencia, porque sigáis el fútbol, ¿no? Quedan 5 partidos, nos vamos a ir al garete a ver qué haces, hijo. Bueno, pues eso fue Irizar. Entonces, claro, ya vienen las defensas de todo aquello. No, es que nosotros no estamos en la industria de los autobuses. No, es que nosotros no estamos en China. No, es que nosotros no. El modelo de relaciones de Irizar y la filosofía de Koldo Salachaga es de éxito. Partamos de la idea de que es de éxito. Es de éxito. Una compañía que le dio la vuelta absolutamente. En un entorno cooperativista, en un entorno social, de éxito. Entonces, pagamos a la gente 190.000, el otro día Tony Miller estuvo en Barcelona, 190.000 euros y claro, ¿cuándo tiene la casa? Es que no, ¿cuándo? Pues ese es el problema muchas veces, que lo mejor lo tenemos cerca y no nos damos cuenta. Entonces, la envidia tiene mucho que ver con eso. La envidia es falta de mérito. Y nuestra sociedad en general no es muy de mérito, es muy meritocrática. Entonces, todo lo que hagamos que una organización sea meritocrática, explicando por qué a alguien le promovemos, por qué a alguien le pagamos más, por qué a alguien explicando las cosas, se reducirá la envidia. Como no había mucho mérito, hay mucha envidia. Y es un mal muy generalizado en este entorno, desgraciadamente.
no en otros. Los anglosajones tienen otras cosas. Por ejemplo, los estadounidenses tienen la ingenuidad de creer que lo que funciona en Wisconsin va a funcionar en Ontario, que es una ingenuidad. Pero bueno, pero no son tan envidiosos, nosotros somos muy envidiosos, como cultura en general, es una base. Deberíamos cambiar. Hemos cambiado otras cosas, pero que no cambian en eso. Y luego, ligado a eso, efectivamente, hay un principio en la gestión que es comunicaciones más rumores igual al 100%. Todo lo que tú no comunicas, ya lo va a comunicar alguien que se lo esté inventando para dar una respuesta. Esto en Sun Microsystems, la empresa de ordenadores, lo llaman los necrófagos. Se inventan en Bimbo lo llaman los porgómanos, portadores gozosos de malas noticias. Entonces, siempre hay un portador gozoso de no, esto os han subido el sueldo, pero yo ya sé que es porque... Entonces, porgómanos. ¿Cómo resuelves eso? Dando la comunicación que puedas dar. No de otra manera. Todo lo que tú no comuniques, lo va a dar. Por lo tanto, la idea de que el silencio no es rentable es muy poderosa. Antes pensaba, no digamos nada. No, lo que tú no digas, eso lo va a decir. Pues di todo lo que puedas decir. Y cuando no hay respuesta, no hay respuesta. Esta no la hay. Porque si no estás provocando a toda esta gente, es que le encanta. Como el que va al fútbol a gritar, ¿no? Pues ustedes van a la presa a decir cosas. Y ese es un momento de felicidad. Entonces, la envidia está muy extendida, pero en lugar de darnos golpes, tenemos que decir, oye, pues dirijamos por objetivos, comentemos el mérito, expliquemos por qué tal persona merece y tal persona todavía no. Es la comunicación, la famosa comunicación que tenga un sentido. Porque si no, habrá rumores y habrá envidias. Y hay que luchar contra la envidia, que es muy dañina, como todo bien aquí. Muy dañina. ¿Alguna cuestión más? Con lo que ha dicho hablando de lo de Tony Blair, o bueno, lo has comentado, y de Salachaga, sí, podríamos entonces, con lo que tú has dicho, que es una reflexión que yo no haría antes de casar, ¿no? Y ahora me la plantearía, ¿tiene más talento Tony Blair que Salachaga porque estamos dispuestos a pagar más por verle? Y si Salachaga mañana en Estados Unidos le pagan más a Tony Blair, puede tener más talento Salachaga en Estados Unidos que en España. O sea, depende de lo que estamos dispuestos a pagar en un sitio. Desgraciadamente sí. Es decir, cuando Coldo vaya al Salón de Frankfurt, que es donde se venden los libros, con su libro en castellano o en euskera, y diga, lo quiero hacer en inglés, dirá, Coldo Salachaga. Y cuando Tony Blair, con su libro en inglés, su biografía, la quiera vender en castellano, todos digan, sí, Tony Blair. Y yo solo hay una cosa con la que probablemente en palabras coincidiríamos José Bono, y es la definición que dio Tony Blair, que algunos lo sabéis. Cuando le ves a natural, te das cuenta, tengo que ser textual, que es un gilipollas integral. Es así, no se prepara nada, está con su sonrisa, jajaja, estoy en Oriente Medio, de Jerusalén y en JP Morgan. Bueno, pues vale más porque te conoce más gente y hay más gente que cree que puede aportar Tony Blair que bueno, es injusto, me parece profundamente injusto. ¿Podemos hacerlo para que cambien las cosas? Creo que sí. Estamos hablando de los países que quieren aglutinar talentos, ¿no? Como Ramón de Irlanda, o creo que en España hay un proyecto, no sé, en Almería o así, de hacer una especie de Silicon Valley aquí, o algo parecido. Realmente, entonces, ¿a qué se llama talento? ¿Se quiere aglutinar creatividad por talento? ¿O hablamos cada uno de una forma diferente? Porque entiendo que el talento por sí mismo no es una maquinaria que te vaya a hacer avanzar, sino la creatividad de las personas. El talento al final es un valor, lo que te dice es un valor. Por último, ya si no te quito más el micrófono. ¿Las transparencias están accesibles? ¿Se puede hacer algún sitio? Vale. Creo que se van a colgar y además se está grabando en vídeo y luego creo que se hará en YouTube en trocitos con el chiqui para que se pueda entonces ya es poner en valor. Entonces talento es poner en valor y nos podemos resistir y decir, oye, pues es que tiene más talento, ¿verdad? Pero no se sabe. Por eso hay que defender con todo orgullo lo nuestro, la gente que hace las cosas bien, hablar de Irizar y no de Saúl. A nadie le importa Saúl Hernández. ¿Cuántos de nosotros vamos a hablar de Saúl Hernández? Y nos machaca con las historias de casos que no conocemos. Y en cambio Irizar dice, no, algo tendrá Irizar, no, algo tendrá Inditex y tal. En cambio Inditex estudia en otros sitios. Entonces
tenemos que defender las cosas que sabemos que son de valor. Y estamos más acostumbrados a eso, a la envidia, al tal, a no, como es de aquí no tendrá valor. Y se nos cae la baba, es papanatismo, la palabra en castellano es papanatismo, te verás que vienen de fuera, hay que ponerlas en valor. ¿Cómo consigues atraer el talento? Convirtiéndote en referencia internacional. Cuando Pedro Luis Uriarte dice que Euskadi tiene que ser referencia internacional en innovación, quiere decir que un chaval que estudie con 19 años en Beijing diga Euskadi, porque yo quiero trabajar en la industria del no sé qué. Eso hoy no ocurre. Ocurre con Singapur, ocurre con Irlanda, ocurre con el propio Beijing, ocurre en la moda con Milán y con París. No ocurre todavía con Euskadi, tiene que ocurrir. Y entonces, por ejemplo, cuando hay anuncios, en lugar de ¿en qué se estará gastando innovar esta pasta? En darse a conocer, porque es poner en valor. Que no lo va a hacer porque es que hay que darse a conocer. A lo mejor es un poco polémico, pero es así es como se vive el talento. Si no se pone en valor, la gente tiene que... Cuando viene aquí, nosotros hicimos un proyecto con General Electric, supone que era la compañía más admirada del mundo del siglo XX, Cartagena, las plantas de Lexa, plásticos. Iban mexicanos porque querían trabajar en General Electric y no iban gallegos porque decían, joder, Murcia, Cartagena. Cartagena, ¿a qué asocias Cartagena? ¿Cuántos de vosotros habéis ido a Cartagena? ¿Cuántos de vosotros pensáis hacer turismo en Cartagena? La gente de General Electric o de Ero no vive en Cartagena, ni vive en Alcantarilla, un pueblo de Murcia donde está Ero, donde se hacen más tesis doctorales sobre salud y sanidad infantil del mundo. Alcantarilla, Murcia. La gente vive en La Manga, en Murcia capital, tiene unas casas, estas de Polar igual, pero a lo grande, y tal, no vive en Cartagena. Entonces, hay que dar a conocer las cosas para que la gente diga, vamos, yo quiero trabajar aquí, yo quiero vivir aquí. Porque una vez que ves cómo se vive, cómo se come, el modelo de relaciones, es una ventaja competitiva enorme, pero la tienes que dar a conocer. Por eso digo que talento y marketing van de la mano. Suena muy raro, pero es que el paño, si solamente lo conocemos, los que pasamos por aquí, los que estáis aquí, no se va a vender, se tiene que vender. Se tiene que vender. Y por eso Pedro Luis tiene en el NOAS, en la misma presentación, que se puede bajar todo lo que quiera, en cualquier parte del mundo, en inglés o en castellano, en euskera, como quiera, para verlo una y otra vez. Porque eso es el talento, poner mal. Y si nos quedamos cuatro aquí diciendo qué talentosos somos, pero nadie lo sabe, la Real Sociedad que hablamos antes. Ojalá sea la marca más importante de China. Eso se puede conseguir. Pero claro, si ya me saben, este tío es tonto, no, pues se debe conseguirlo. Porque es que les apasiona, he ido 5 veces a China en los últimos 4 años. Les apasiona el fútbol. Es una cosa. Es una cosa. Y se les vuelve locos. Luego ponen muy raro el fútbol. Tú le puedes hablar de fútbol, o les llevas una pelota. Otra cosa que de los chinos, no sé si habéis tratado con ellos, antes te regalan una porquería, pero te cuentan una historia. Te regalan una brújula de un todo a 100 y te dicen, no, esta es la brújula que simboliza el norte de nuestra amistad, que nos llevará por Varadero. Y se tira 30 minutos. El gobernador de la provincia de no sé dónde necesitas una brújula de un todo a 100, pero te la están regalando de una historia. Y claro, llegas, la pones en el despacho, me la ha regalado el gobernador de Shanghái, una historia, genera una historia, ¿no? Pues ya está, ¿no? Y el valor de nuestra amistad, ¿no? No voy a tirar la brújula de un euro por el valor de nuestra amistad. Entonces, todas esas cosas es entender y hay que hacer esfuerzo. Los chinos son ahora mismo los turistas que más dinero gastan, se gastan de media 6.000 euros extras a sus viajes, a sus hoteles, etc. Pero, por ejemplo, los chinos beben agua caliente y beben té constantemente. Entonces, si tú quieres tener, lo dice el embajador Carlos Blasco cuando estás ahí, si tú quieres tener turistas chinos aquí, necesitas tener termos de agua caliente y una cultura del agua caliente. Los hoteles que tienen cultura del agua caliente, por ejemplo en Lisboa, se traen chinos ricos. Bueno, pues eso es talento, poner en valor, darte a conocer, explicar, tener sensibilidad de ellos. Todo eso es conocer. Ellos piensan que los europeos les hemos engañado históricamente, la guerra del opio, el SARS y tal. Entonces, aquellos que no les engañan, que van más veces, tú vas la tercera vez a ver al mismo y dices, ya es mi amigo, que ya soy tu amigo. Lo hemos visto 3 veces. He visto muchos europeos una vez. Que visitan, hacer el negocio, ¡pum! Y varias veces. Entonces, es un mundo complicado, pero son las reglas que tiene. Y tiene más preguntas que respuestas. Yo no pretendo ir de listillo y saber las cosas. Pero es un mundo que está cambiando, aceleradamente.
Así que sí, hoy por hoy Koldo vale más que Fermín. Y me encantaría que Koldo valiera, que valiera muchísimo más. Porque no sé qué ha hecho Fermín, sí sé qué ha hecho Koldo. Sí se lo da. ¿Alguna cuestión? Digo que quiero que termine diciendo algo de fluir, ¿no? De la sensación de fluidez. Nada más, pues me he traído aquí para hablar de fluir y no. No, fluir básicamente es un concepto que no es mío, es de un señor de origen húngaro que trabaja en Chicago, se llama Miguel Mihalyi, Csikszentmihalyi. Y Csikszentmihalyi hizo la tesis doctoral sobre lo que llama la experiencia óptima. Y la experiencia óptima que tiene aquella persona pues, que le gusta pelota a mano y se le pasa el tiempo volando cuando la practica, o le gusta pasear por el campo y 3 horas se convierte en nada, o pintar o cualquier cosa, o emprender un negocio, es cuando uno tiene un reto, y el reto es emocional, y eleva su capacidad hasta ese reto. Esa es la idea de fluir. Cuando yo ponía lo de Romeo y Julieta me estaba refiriendo, necesitamos un reto. Necesitamos saber qué es lo que nos gusta. Por ejemplo, siendo emprendedores, una de las mayores estupideces que todavía se dice en el sistema educativo es eso de las salidas. ¿Qué son las salidas? No voy a estudiar Derecho porque tiene salida. Si eres un abogado lamentable, ¿qué de salida vas a tener, hijo mío? Y si eres un filólogo bielorruso, el mejor del mundo, y lo vives con pasión, se te rifan por internet. Estás en eBay. Entonces, ¿qué son las salidas? Las salidas es lo que a ti te guste hacerlo mejor que nadie en el mundo. Porque ahora mismo en el mundo, para lo cual, entonces hay que saber inglés, que el inglés es la lengua franca. Otro error mental. No es que se tarda mucho en aprender inglés. Nosotros tenemos una compañera que fue directora de recursos humanos de ellos. De la escuela le tocó la movida de Zamudio y toda la estructuración. Y ella sabe sueco. ¿Por qué? Porque los suecos tienen en su esquema mental que se aprende sueco en 17 meses. ¿Cómo se aprende? Ya aprendieron 11. ¿Cómo se aprende sueco en 17 meses? La municipalidad, por ejemplo, Göteborg o Estocolmo, te paga el sueldo durante 17 meses. Te paga las clases durante 17 meses. Y a los 17 meses te hace un examen. Y si no apruebas el examen, te quedas sin empleo y sin subvención. Así se aprende un idioma. Claro. ¿Cómo se aprende aquí un idioma? No, My Taylor y Rich, a las 8 de la mañana, desde las 9, pero el martes no puedo, pero el jueves no me viene bien. ¿Cómo se aprende un idioma así? Cualquier idioma se aprende, euskera, sueco, lo que sea, quechua, en 17 meses, pero tomándoselo en serio. Si pensamos que no podemos, que es nuestra cultura, no digamos ya a los británicos, que solo se aprende inglés. Se aprende tomándoselo en serio, practicando, repitiendo, perseverando. Si no, así es como se aprende el inglés. Es como se aprende. Entonces, los esquemas mentales tienen que cambiar. Y eso es fluir, reto y elevar las capacidades. Cuando te autoengañas en el reto, pues entonces no fluyes. Cuando te dejas llevar por lo que hacen los demás, reaccionas, no fluyes. Cuando tu capacidad es muy alta y tu reto muy poco ambicioso, te aburres. Cuando tu reto es muy elevado y no llega a tu capacidad, te estresas. Entonces, solo a posteriori sabemos cuándo fluimos. Pero necesitamos dar lo mejor de nosotros mismos. Esa es la idea de la felicidad. Entonces, y disfrutar. El talento es disfrutar. Desde Aristóteles, y vuelvo a Aristóteles, pero muchos están en Aristóteles, eso se llamaba eudaimonio. De ahí viene daimon, demonio. Eudaimonio, un reto. ¿Cómo se puede vivir sin un reto? Decía Aristóteles. Digamos un reto. Ahora, la sociedad de consumo, y ahí estoy con la industria farmacéutica de que el caballero te decía, dice, no, tú no te busques ningún reto, tú deja que te lo arreglen. No. Vamos a buscarnos un reto, individual y colectivo. ¿Cómo mejor se pasa? Cuando hay un reto. Esta crisis de ahora, ¿no? No, la crisis es para no hacer nada, ¿no? La crisis es para correr más. El pobre Tomás Pascual Sanz, de la leche Pascual, decía, yo en las crisis, mientras los demás se paran, yo corro. Era la leche, nunca mejor dicho. Hay que correr. Así que esa es la idea. Bueno, efectivamente, tenéis a disposición la presentación, estará colgada en Nazaret, y simplemente, si tenéis cualquier duda o cualquier asunto en el información de eurotalent.net, pues estaré encantado de que sigamos dialogando. Muchísimas gracias.
Hoy hablamos de eso.